Sería bueno si pudiéramos rápidamente escuchar de todos ustedes cuál es la meta de la reforma. Hacer un resumen de lo que hemos oído en el fin de semana. Ayúdenos a entender y cómo aplicarlo, cómo vivirlo en nuestras familias, iglesias, nuestras metas para el futuro. ¿Cuál es la meta de la reforma? Vamos a comenzar contigo. ¿Cuál es la meta de la reforma? La meta. La meta de la reforma. Es fácil porque tanto en Calvino y en la Confesión de Westminster y los estándares es cuál es nuestro fin. Debe ser el mismo en todo. ¿Cuál es la meta de la reforma? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Hacer ambas cosas de forma simultánea. Yo creo que al final del día, eso es lo que va a generar un impacto en nuestro mundo contemporáneo, que está tan enfocado en el disfrute. Es tan difícil ver a los no cristianos, ver a algún no cristiano decir, wow, mira cómo el cristiano goza de Dios. Cuando eso no está presente, eso tiene un impacto en la sociedad de diferentes formas. Una respuesta rápida sería Romanos 11:36. Pues a través de Él y para Él son todas las cosas. Para Dios sea la gloria para siempre. Amén. Esta teología debe producir una doxología. Y la teología de Romanos 11 y todo lo que implica esa adoración enfocada en Dios. Así que la gloria intrínseca de Dios, la primera parte, debería producir una gloria a Dios, que está en la segunda parte del verso. Se podrían decir 20 cosas más. De forma absoluta, la gloria de Dios, que si el doctor Sproul estuviera aquí, él comenzaría y terminaría con eso. Es importante señalar, como hicieron los reformadores, cuando hablamos de las olas de la reforma, que se nos olvida calificarlo de esa forma. Hablar no solo de la gloria de Dios, sino la reforma, la adoración, nuestra vida, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. Así que en el Salmo 115, al inicio, no es por nosotros, sino a tu nombre que debe ir la gloria. Eso es lo significativo. Hablamos tanto de la gloria de Dios que no lo mencionamos tanto como debiéramos. Y es algo contradictorio, es opuesto a nuestra propia fama, nuestra propia gloria. Estamos aquí sirviendo, glorificando, adorando, entrenando, haciendo discípulos, evangelizando, no para que nos aplaudan a nosotros. Lo hacemos todo para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Yo estoy de acuerdo con todo. La meta eterna de la reforma es la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es la meta intermedia o inmediata? Era reformar la iglesia y reformar la iglesia de cabeza a pie. Tenía que ver con la enseñanza, la música, educación, la centralidad de la escritura, misiones. Ginebra estaba muy interesada de enviar misioneros. Así que la tarea inmediata de la reforma era tener un motor a toda velocidad, una iglesia que obedezca el llamado de Cristo y que funcione como dice la palabra de Dios. Wow, qué difícil estar al final. Bueno, tú no lo estás. Estoy de acuerdo con todo. Ahora, cuando escuché la pregunta,
mi mente se fue en dos direcciones. Primero, mi primer encuentro con R.C. Sproul hace 40 años en un libro escogido por Dios. Y y esa visión de la soberanía de Dios, eso definitivamente está en el corazón de la Reforma. Un Dios soberano, omnipotente, todopoderoso, en quien podemos confiar que toda la providencia y este evento, de hecho, esta tarde, en el que lamentamos que RC no puede estar con nosotros, eso también está en manos de un Dios soberano, bueno, benevolente. La otra dirección es un debate de qué es lo que está en el corazón de la Reforma, si es justificación o la doctrina de Escritura. Y yo creo que el llamado, y Sproul lo ha dicho varias veces, el llamado, una vez más, está sobre nosotros para creer y predicar y proclamar la inerrancia de la Escritura, tener confianza en la Biblia. Las respuestas a todas nuestras preguntas están en la escrita palabra de Dios. 500 años después todavía necesitamos esa reforma, tanto hoy como ayer. Estas respuestas apuntan a algo de qué tan amplio y tan glorioso es la Reforma. Se puede decir tantas cosas. Y como esto comenzó con algo del catecismo, quiero usar algo del catecismo. Parte de lo que está en el corazón de la Reforma es religión. ¿Cuál es tu confort en la vida y en la muerte? Mi confort es que no pertenezco a mí mismo, yo pertenezco a mi Salvador, Jesús. Y eso es tan importante, mantenerlo, ese evangelio tiene que estar en el centro. El Señor declara el fin desde el inicio y también los medios que utiliza. Y muchos de ustedes han hablado en diversas ocasiones de la necesidad de tener un ministerio de gracia. ¿Qué significa un ministerio con gracia ordinaria? Los tiempos actuales se enfocan mucho en la ciencia y maravillas. Es decir, que es algo ordinario suena aburrido, pero cuando hablamos de medios de gracias ordinarios, como el fin de la Reforma, entonces comenzamos por acá. Déjame hacer un comentario antes de que Bob dé la respuesta, para que me pueda corregir nuevamente. Un medio de gracia ordinario, un ministerio, es, desde el punto de vista que están en ese ministerio, es la exposición de la Escritura en diversas formas, en diversos niveles, y ver la palabra de Dios trabajando. Yo me he vuelto cada vez más convencido de que la posición de facto es que nosotros hacemos el trabajo y que la palabra nos ayuda. Y eso es una indicación de que nuestras iglesias, con demasiada frecuencia, muy pocas veces, mejor dicho, la palabra predicada en el poder del Espíritu Santo hace el trabajo ella sola y cambia a la gente sola. Si ves los hechos de los apóstoles, te das cuenta que muchas veces la palabra de Dios casi se vuelve una persona que hace cosas. La palabra de Dios hizo, la palabra de Dios prevaleció, incrementó. La palabra de Dios que está trabajando en ti. Y mi sentimiento es que inclusive si hablamos de medios de gracia y ministerios de medios de gracia,
No hemos entendido esa visión de que es la palabra de Dios hace el trabajo y nos impulsa, nos transforma, le da dignidad a nuestra vida. Y lo que significa es que lo que ocurre por debajo del ministerio se vuelve visible en la comunidad en los días que siguen. Ansiamos por eso. Necesitamos eso. Y como dice Hechos 6:4, tenemos que entregarnos oración. Es un ministerio enfocado en la palabra, para decir lo mismo pero diferente. Cuando decimos que está enfocado en la palabra, es la palabra escrita en el canon de la Escritura. Predicamos la palabra, la enseñamos, la cantamos, oramos la palabra, vemos la palabra en el bautismo, en la comunión, en la Santa Cena. Vivimos la palabra. Está todo centrado, impulsado por la palabra. Así que, para resumen, es la palabra escrita de Dios que reina sobre la vida de la iglesia. No buscamos alternativas ni estrategias o otras formas de hacer ministerio. Ayer yo mencionaba a Lutero. No hay razón para que la iglesia se reúne si no es para tener la palabra en el medio. Yo creo que nos da mucha esperanza cuando hablamos de los medios ordinarios de gracia. Nosotros en nuestra confesión hablamos de ello. La palabra de Dios, la oración, los sacramentos de la Santa Cena, el bautismo. Estos medios ordinarios son la esencia de la vida de la iglesia y de nuestras vidas. Como decía el doctor Lawson, eso significa que confiar en Dios y creer que Dios es soberano. Al hacer esto, no es que Él controla el fin y los medios. Muchas veces se dice que creen que Dios es soberano, pero en sus vidas no confían en los medios que Dios ha utilizado para construir su iglesia, para madurar, para hacernos crecer. Así que cuando Él controla estos medios de gracia, con esto es que nosotros crecemos. Esto es lo que Él utiliza para que lo adoremos. Y con esto, Él lleva a cabo su gran comisión. Es confiar en ello. No estamos basados en una técnica ni en un método. No tenemos que pensar en nuevas técnicas, nuevos programas. Confiamos la palabra de Dios para crecer, construir, alcanzar, reavivar, reformar su iglesia. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Se apoyaban en la palabra de Dios y en su espíritu para que Dios hiciera lo que prometió. Tenemos que confiar en Dios, saber que Él es soberano, no de forma etérea, teórica, pero donde importa en la vida de la iglesia. Hay dos cosas en Lutero que nos pueden ayudar cuando piensas en los medios ordinarios de gracia: la Escritura, la Santa Cena, las maravillas. Yo creo que la gente lo que busca hoy en día son sentimientos, que si me siento gozoso, cómo me siento hoy. Lutero tiene un himno donde él dice que no confiamos en los sentimientos. Los sentimientos van y vienen y engañosos. Yo me confío en la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer. Hay una solidez ahí, un fundamento y su énfasis en la palabra de Dios. Y eso es lo que está en el medio de nuestra adoración. En cuanto a la Santa Cena, no tienes que estar de acuerdo con la visión de Lutero para apreciar lo que él tiene que decir. Yo creo que el evangelismo americano somos muy influenciados por una visión más memorial y la Santa Cena no está muy alta en su lista de prioridades o cosas que necesitan hacer. Pero Lutero abogaba porque se hiciera la Santa Cena toda la semana, y en su catequismo él dice que estamos trancados en una batalla por nuestra alma.
el diablo quiere atraparnos toda la semana. Así que el domingo venimos para recibir nutrición del cuerpo de Dios. Y hay algo ahí, aunque tú no seas luterano, tú puedes apreciar que necesitamos tomar la Santa Cena de forma seria, como un regalo de Dios para nosotros y cómo vivimos la vida cristiana. Esto es, ¿te importa si te salto? Esto es resumido de una forma muy bella en el Catequismo de Heidelberg, donde la pregunta 65 dice, ¿de dónde viene la fe? Y para cada predicador, para cada cristiano, es una pregunta vital. ¿De dónde viene la verdadera fe? Y el Catequismo dice que viene del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio y confirmada por los sacramentos. Y qué buen resumen del ministerio cristiano. Por el trabajo del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y entonces nos da la fe en nuestro corazón y lo confirma con los sacramentos. ¿Cuál fue el catequismo que mencionaste? Steve Lawson nos acordó ayer de esa maravillosa historia de Lloyd Jones al inicio de su ministerio en Wales, que lo primero que hizo fue utilizar clavos para fijar el púlpito en el piso. Y estaba pensando en eso, esa imagen de Martin Lloyd Jones con un martillo clavando ese púlpito en su lugar. Es una demostración de la centralidad de la palabra. ¿No era Lloyd Jones que decía que la forma de llenar la iglesia de Westminster era anunciar que él iba a predicar en traje de baño? ¿Tú estás abogando por eso? Yo creo que sería bueno decir que en estos medios ordinarios de gracia podemos ver que solo cuando una iglesia se preocupa, como decía Calvino, por la predicación pura de la palabra y los sacramentos, y consumida con eso, entonces la forma correcta y consistente de la disciplina en la iglesia. Si la iglesia no está realizando estas cosas de forma consistente y con gracia, entonces no es una verdadera iglesia. A mí no me gusta mucho la expresión de medios de gracia, pero no deberíamos descartar el patrón, por ejemplo, de Efesios 4, con su énfasis en el ministerio de la palabra y lo que produce en la vida de la iglesia, donde produce una comunidad y cada parte hace su trabajo y se construye en amor. No solamente somos una institución de enseñanza, la palabra de Dios crea una nueva comunidad. Así que la predicación de la palabra sin la creación de esa nueva comunidad usualmente no tiene el mismo impacto evangelístico en el mundo alrededor. La creación de esa comunidad ayuda a que las personas puedan ver que la palabra predicada tiene una aplicación en la vida de esta nueva comunidad que va más allá de contradicción. Muchas veces uno encuentra que las personas que piensan poco del Evangelio no pueden negar la realidad de la experiencia que vive el pueblo de Dios. Y eso los atrae, trabaja en sus corazones, abre sus oídos para escuchar. Cuando hablamos de medios de gracia, la importancia de predicar la palabra, no solamente necesitamos más ministros o más predicación,
sino lo que se produce a través de eso. Es una de las penas de los Estados Unidos. Hay tanta prédica evangélica y no ha cambiado nada. Y las estadísticas de Davidson Hunter o de David Wells, ustedes saben que el déficit entre la cantidad de predicación y transformación de la vida es algo grande. Y necesitamos predicación que cierre ese déficit. Oración que tenga como resultado cerrar ese déficit. Y una vida de acuerdo al Evangelio, que dé un ejemplo. Llamamos a esta conferencia los próximos 500 años. No asumimos que íbamos a poder pontificar sobre lo que la iglesia necesitaba, como si pudiéramos responder eso. No somos lo suficientemente sabios para poder formular preguntas a esto. Sin embargo, vinimos en oración. Esta idea de los próximos 500 años y lo que han escuchado no es nada que va a ser más que predica la palabra, canta la palabra, vive la palabra, los medios de gracia, pero en la historia de la humanidad es posible que todavía estemos dentro de lo que es la iglesia temprana. ¿Cuál es la misión de Dios sobre el arco de la historia humana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ver en oración, mirando hacia el futuro? Sin entrar en mucha discusión, ¿qué es lo que está en el corazón de la misión de Dios en los próximos 500 años? Mientras escuchaba el panel internacional, una de las cosas que me llamó la atención era qué tan global se ha vuelto el cristianismo hoy, mucho más que en la Reforma, y hasta cierto punto es fruto de la Reforma. Podemos regocijarnos en eso. Pero el historiador en mí pensaba en esas partes del mundo que a veces estaban llenas de iglesias y cristianos, y eso se ha apagado. Yo he estado contemplando escribir un libro, tengo el título ya. Tengo un amigo que guarda los títulos de los libros que yo no escribo y lo va a publicar cuando yo muera. Así que quizás caiga ahí. Pero creo que se necesita un libro que se llame Abrazando la debilidad. Porque al final de 2 de Corintios, Pablo nos acuerda que la fortaleza de Dios se hace perfecta en nuestra debilidad. Y cuando pensé cómo los cristianos están luchando con el Islam, el secularismo y los problemas en el mundo completo, me acordó de que al final de los días Jesús es que cuida a su iglesia y Él lo va a hacer. Él va a reunir a los electos, ninguno se va a perder. Así que necesitamos abrazar nuestra debilidad y tener confianza en que Él va a lograr su propósito y va a ser glorificado en Él. El hombre que era mi ministro cuando yo era estudiante dijo, no estoy seguro de qué hago acá, pero creo que lo que estoy tratando de hacer es ser un ministro del Evangelio para construir una iglesia que va a estar preparada y lista para el revivamiento o lista para luchar en contra de la persecución. Y estoy reflexionando sobre lo que decía Steve sobre Lutero. Esto es algo grande para Lutero, la teología de la gloria o la teología de la cruz. Yo he notado que tenemos esta tendencia de pensar en la teología de la gloria. Queremos ser más grandes, más fuertes, más dominantes. Pero no queremos la cruz. Es lo que dice Bob. Necesitamos seguirnos acordando de esto.
que hasta que lleguemos a nuestra casa estamos bajo la teología de la cruz y tendremos toda la eternidad para la teología de gloria. Ahora mismo debemos enfocar en la teología de la cruz. Siempre debe estar en nuestra mente que no importa lo que hagamos con la vida de la iglesia, siempre debemos tener cuidado con este tema. Esto está ayudando a construir una iglesia que aguantará la persecución, porque eso es lo que significa vivir la vida bajo la cruz, ya sea incidental o algo para la iglesia completa o persecución de la iglesia en general. La vida bajo la cruz. Pablo lo dice en 2 Corintios, que diferente a lo que dice en Filipenses, soy débil pero lo puedo todo en Cristo. Yo soy débil en Cristo. Soy débil en Cristo, pero por mi unión en Cristo, yo vivo esta vida en debilidad. Y hasta que no entendamos eso, siempre vamos a estar buscando lo que entendemos es la verdadera vida cristiana, donde los cristianos sean dominantes en la política, en la ciencia, y cuando no necesitamos vivir bajo la cruz, pero estamos por debajo de la cruz, y vamos a estar ahí hasta que lleguemos a la casa. El catecismo de Heidelberg lo aclara muy bien. Él está tratando de pensar en qué número es que lo dice. Le damos gracias a Dios por sus ministerios, cómo Dios los ha usado. Unámonos a darle las gracias a estos hombres